precisamente por su Santo Espíritu para que nosotros podamos recibir la orden del Señor para el día que vivimos. Amén. Así que quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes. Vamos a leer en el capítulo número 17. Es una historia que ya los conocedores de la Biblia saben. Aquellos que se dan al estudio de la palabra del Señor la conocen. Es el famoso tiempo donde Elías profetiza la sequía sobre Israel. Y es interesante mirar la forma y manera en la cual el profeta Elías habla esta palabra. Y usted y yo tenemos que entenderlo. La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Elías, el tisbita, ¿quién? Era uno de los habitantes de Galaad. Dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. ¿Qué boca lo iba a decir? ¿La de Dios o la del profeta? Diga conmigo: Dios habla por boca de sus siervos. Dios habla por boca de sus siervos. No era que Elías tuviera un poder que no dependiera de Dios. Era que Elías estaba sujeto a la voluntad de Dios. Tenía una relación íntima y estrecha con Dios para poder hablar de la manera en que habló. No dice vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy, que no va a caer lluvia hasta que Dios lo diga. Dice hasta que mi boca lo diga. Por tanto, debemos entender que cuando Dios nos habla a través de alguien. Dile al que está a tu lado: Dios te va a hablar a través de alguien. Por eso usted no debe menospreciar a nadie cuando viene una palabra de Dios para tu vida. Dios usa la naturaleza. Dios usa un cántico. Dios usa un niño. Dios usa un indigente. Dios usa una mula. Dios usa las piedras. Dios usa lo que Él entienda necesario para hablarnos. Y Él lo usa para comunicarnos a nosotros lo que nosotros necesitamos saber. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Diga conmigo: Dios siempre, siempre, siempre tendrá provisión en nuestra necesidad. Dios siempre, siempre, siempre tendrá provisión en nuestra necesidad. ¿Qué hizo Elías? Versículo 5. Diga conmigo: obedeció. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué hizo? Conforme a la palabra de Jehová. O sea que no hizo ni más ni menos. Y eso es sencillamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que obedezcamos ¿a qué? A su palabra. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Y Elías hizo conforme a la palabra de Jehová,
Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit. ¿Qué hizo en el arroyo de Querit? Vivió. Diga conmigo, convirtió el arroyo de Querit en su morada. Convirtió el arroyo de Querit en su morada. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y él bebía del arroyo. Los cuervos le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde, y bebía del arroyo hasta saciarse. Los que confían en Jehová no tendrán necesidad de ningún bien. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Por la palabra de quién no había llovido? Por la palabra de Elías. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová. ¿Cuántos saben que Dios habla una y otra vez? Usted no debe conformarse con lo que Dios le dijo hace 20 años atrás. Usted tiene que tener expectativas cada día de que Dios tiene algo nuevo que comunicarle. Dile al que está a tu lado, Dios quiere comunicarte cosas nuevas. Y a veces la actitud que nosotros presentamos nos lleva a que nosotros no podamos entender lo nuevo que Dios nos está comunicando. Y Dios comunica cosas nuevas conforme a la necesidad que nosotros estamos presentando en ese momento, en ese tiempo, que no necesariamente es el mismo tiempo que vivimos años atrás. Lo que nos comunicó años atrás, lo comunicó referente a la necesidad que vivimos, a la necesidad que presentamos. Pero lo que nos comunica ahora, lo comunica referente a la necesidad que estamos presentando. A lo que usted y yo necesitamos. Y a veces escuchamos predicadores que hacen referencia a las crisis que se viven, a los problemas, a las sequías, a las hambres y a las depresiones que se viven en los países y en las sociedades. Y llegan a la conclusión de que siempre ha habido aflicción en la tierra, de que siempre ha habido crisis en la tierra, de que esta no es la primera vez que pasamos por una recesión. Pero las crisis del pasado tal vez yo no las experimenté. En la recesión que llaman la recesión bien fuerte que hubo en los años 40, creo que muy pocas personas de las que están aquí experimentaron esa recesión del 40. Porque todos los que nacimos después del 40, de menudo para acá, no experimentamos esa recesión del 40. Por tanto, yo no tengo o no debo acomodar mi mente a que antes hubo una recesión y ahora estamos viviendo en una recesión y tal vez estamos un tanto preocupados. Pues es de preocuparse, pero sin dejar de confiar en el Señor. Dile al que está a tu lado, nos preocupamos, pero seguimos confiando en el Señor. Y vino luego a Elías una palabra de Jehová que decía, levántate. ¿Cuántas veces Dios tiene que decirnos a nosotros que nos levantemos? Muchas veces, diga conmigo muchas veces. Muchas veces. Porque a veces las circunstancias de la vida hacen que nosotros nos dobleguemos. Y necesitamos incorporarnos. Y necesitamos levantarnos. Y Dios nos anima a que estemos, ¿qué? De pie. Porque el cristiano está de una de dos maneras. O está de pie o se está levantando.
Porque el que teme al Señor, aquellos que confían al Señor, aquellos que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, que somos declarados justos, si caemos, no vamos a quedar postergados, porque poderoso es el Señor. ¿Para qué? Para levantarnos. Le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leñas. ¿Qué hacía? Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después la harás para ti y para tu hijo. La palabra del Señor es bendecida. Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, que tenemos que entender y tenemos que tenerla bien claro en nuestra vida para no cometer los errores que muchas veces cometemos, es que la Biblia, aunque contiene historias, no es un libro histórico. Tenemos que tenerlo bien claro. La Biblia es la palabra de Dios a través de la cual Él nos habla. Contiene muchas historias, pero no es un libro de historias. Es un libro de vida. Es un libro del presente. Es un libro de un eterno presente. Es un libro que cada experiencia trasciende al momento en que tú y yo vivimos. Y que Dios utiliza cada palabra y cada experiencia que ya se ha convertido en una historia para convertirla en un presente, para que nosotros podamos experimentar nuevamente la mano de Dios obrando a nuestro favor en circunstancias similares a las que estos hombres y mujeres de Dios vivieron. Ella reseña todas las cosas buenas que los hombres y las mujeres de fe experimentaron, pero también reseña todas aquellas cosas malas que hombres que no creyeron, que hombres que transgredieron los preceptos divinos también experimentaron. Pero a la misma vez reseña también aquellas cosas malas, indebidas, que hicieron aquellos hombres de fe, aquellos hombres de Dios, aquellos hombres buenos que le creyeron a Dios, que cometieron errores y tropezaron. Las reseña la Biblia para que nosotros no las volvamos a repetir. Pero asimismo, llena de nuestro corazón o llena de alegría nuestro corazón el hecho de que Dios no solamente reseña la actitud correcta, las hazañas y la experiencia buena de aquellos hombres y mujeres de fe, sino que también reseña los tropiezos cuando cayeron,
para que usted y yo hoy podamos entender que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de amor, que si 7 veces cae el justo, poderoso es el Señor para levantarlo. Esto nos inspira a nosotros a no sentirnos viles pecadores cuando nosotros de alguna forma u otra tropezamos y caemos. Porque cuando leemos estas historias de hombres de fe, de hombres que fueron llamados por Dios y usados por Dios de manera extraordinaria, reseña el momento negativo de su vida, nos ayuda a entender, como dice el autor de la carta a los hebreos, que ellos fueron expuestos a las mismas debilidades y a las mismas flaquezas que usted y yo hoy somos expuestos, y que Dios los levantó y los usó con poder y con gloria, y eso nos llena a nosotros de esperanza y de bendición para saber y reconocer que Dios también en su infinita misericordia, en su grande amor, nos perdona, nos extiende su mano y nos levanta para continuar usándonos con gloria y con poder. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? Esas historias están registradas tanto de hombres y mujeres para que usted y yo entendamos que no todo está perdido. Dile al que está a tu lado, no todo está perdido. Ahora quiero que usted se fije cómo comienza este versículo. Dice que la palabra del Señor vino a Elías y le dijo. La palabra del Señor vino a Elías. La palabra del Señor vino a Juan. La palabra del Señor vino a María. La palabra del Señor vino a Pedro. La palabra del Señor vino a José y le dijo. La palabra del Señor vino a Luis y le dijo. La palabra del Señor vino a Rafael y le dijo. La palabra del Señor vino a María y le dijo. Vino a Lucía y le dijo. Vino a Jorge y le dijo. La palabra del Señor viene a cada uno de nosotros y nos dice. Lo voy a volver a repetir. La palabra del Señor viene a cada uno de nosotros y nos dice. Viene a todos, diga conmigo, viene a todos. Lo que sucede es que algunos la reciben y otros no la reciben. Unos abren su corazón para abrazar la palabra del Señor y otros mantienen su corazón cerrado y no reciben la palabra del Señor. Y hay personas que cuando Dios les habla, cierran su corazón, cierran sus oídos, cierran su mente para no recibir la palabra del Señor. Y quiera el Señor que en la mañana de hoy ninguno de nosotros cerremos nuestro corazón a esta palabra. Quiera el Señor que en la mañana de hoy nosotros entendamos que hoy vino palabra de Jehová para esta casa. Que hoy vino palabra del Señor para tu vida. Que hoy vino palabra del Señor con tu nombre. Porque no solamente Dios le habló a Elías, Dios me habla a mí. No solamente Dios me habla a mí, Dios te habla a ti. Dios le habla a sus hijos. Dios le habla a la humanidad. Dios le habla al pecador. No voy a volver a repetir. Dios le habla al pecador. Porque no hay manera que el pecador se rinda a los pies de Cristo si primeramente Dios le habla. Por tanto, Dios habla. Diga conmigo, Dios habla.
Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado que la palabra del Señor ha llegado a nuestro corazón para guiarnos. No sé cuántos hemos experimentado que en un momento de decisión, de incertidumbre, de necesidad, ha subido a nuestro corazón una seguridad que no sabemos de dónde ha venido, pero que tenemos que reconocer que la ha puesto Dios. Esa seguridad en el momento en el cual nosotros tuvimos o teníamos que tomar una decisión, esa palabra de Dios llegó a nuestro corazón, ya sea de la manera en la cual Dios quiso que esa palabra llegara a nuestro corazón, para que esa palabra pusiera en nuestro corazón firmeza, seguridad, fuerza, fortaleza, para que nosotros nos sintiéramos seguros en la toma de decisión que teníamos que tomar. No sé cuántos en la mañana de hoy han experimentado que ha llegado palabra de Dios a su corazón para ser movido de un lugar a otro. ¿Cuántos han sentido la voz de Dios, la guianza de Dios y la dirección de Dios en el momento en que tienen que moverse a hacer algo, que tienen que moverse a un lugar y van con la seguridad de que Dios los ha enviado a ese lugar? Es que Dios es un Dios que comunica, es que Dios es un Dios que habla, es que Dios es un Dios que está bien atento de las necesidades nuestras. No sé cuántos han experimentado la voz de Dios, cómo Dios le ha hablado para librarlos de algún tipo de peligro. Yo creo, amados hermanos, que ha sido la experiencia de cada uno de nosotros. Y como si fuera poco, no sé cuántos de ustedes han experimentado la palabra del Señor trayéndole una palabra de promesa, diciéndole: no temas. ¿Por qué Dios nos dice que no temamos? Porque el miedo paraliza. Y los que se dedican a estudiar la palabra del Señor y la repetición de expresiones en la palabra del Señor, encontraron que hay 365 veces en la Escritura donde se hace referencia a que no temamos, a que no tengamos temor, a que no tengamos miedo. Una por cada día de nuestra vida en el año. O sea, el año tiene 365 días y hay una palabra de Dios, una expresión de Dios para cada día de no temas. Por eso dile al que está a tu lado: no temas. Dios le da una palabra a Elías. Todos conocemos la historia, o la mayoría de los que están aquí conocen la historia. Acab se desvía. El líder de Israel, que debía llevar al pueblo a la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que los líderes son los que deben llevar al pueblo a la presencia de Dios? Los líderes de una congregación deben llevar al pueblo a la presencia de Dios. No toca solamente al pastor llevar la congregación a la presencia de Dios. Toca a todos aquellos que han sido nominados por Dios, para que con privilegio único puedan trabajar junto al pastor, llevar al pueblo a la presencia de Dios. Sin embargo, el gabinete de gobierno de el rey Acab no fue capaz de señalar al rey la equivocación con la cual estaba dirigiendo y guiando al pueblo, sino que se dejó seducir
por la autoridad y la influencia del rey Acab. Y el rey toma por esposa a una mujer de Sidón, a una mujer pagana, la toma por esposa. Y no solamente esta mujer pagana se convierte en la esposa del rey, sino que se convierte en la líder del pueblo de Israel. Y ya no era Acab el que dirigía al pueblo a la presencia de Dios, sino que era Jezabel la que dirigía al pueblo a la adoración de Baal, de Astaré y de Acera. Y esto provocó la ira de Dios. ¿Cuántos saben que el pecado provoca la ira de Dios? ¿Cuántos saben que la desobediencia provoca la ira de Dios? Y quiero hacer un paréntesis, porque es que lo que escucho últimamente tenemos nosotros que atacarlo en una apologética clara, real y verdadera. He escuchado que el Antiguo Testamento no es para la iglesia del Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento no es para la iglesia del Nuevo Testamento, nosotros no podemos validar el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento es palabra solamente para el judaísmo, nosotros tenemos un cristianismo sin fundamento. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la escritura, dice que toda escritura, y cuando habla de toda escritura, en ese momento no se refería al Nuevo Testamento porque no estaba escrito. Tenemos que ser conocedores de la escritura. Tenemos que ser conocedores de la palabra. Estaba en los comienzos el escrito y el desarrollo del Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo dice toda escritura es inspirada divinamente por Dios y es útil para enseñar, para instruir y para redarguir y corregir. Lamentablemente la iglesia del Nuevo Testamento, como le llaman, la iglesia del siglo XXI, la iglesia de hoy, se está tragando un anzuelo que le está haciendo daño. Se está tragando un anzuelo que le está haciendo daño. No hay manera de validar lo que dice el Nuevo Testamento si no hay un Antiguo Testamento. No la hay. No la hay. Por tanto, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es palabra de Dios para la iglesia de hoy. Amén. Créalo. Créalo. Es más, yo estoy por decirle a usted que si usted no cree eso, usted está perdiendo el tiempo en esta casa. Que si usted no cree lo que desde este altar se está predicando y se está enseñando, usted está perdiendo el tiempo ahí sentado. Crea la palabra de Dios. No siga juzgando la palabra. La palabra de Dios no es para juzgarla. La palabra de Dios es para obedecerla. Lo voy a volver a repetir. La palabra de Dios no es para juzgarla. No necesita que usted la juzgue. La palabra de Dios es para obedecerla. Es para obedecerla. Y dice que Dios se enojó con Israel. El pecado de la idolatría es algo que Dios no pasa por alto. Y le habla a Elías y le dice a Elías: vete, preséntate a Acab y dile a Acab que no va a llover por 3 años y medio. Que por tu palabra dejará de llover y por tu palabra volverá a llover. Y es maravilloso saber que en medio de la sequía, que en medio del problema, que en medio de la necesidad, Dios se ocupa de ti.
Porque en medio de aquella sequía, Dios se ocupó de Elías. Dios no le dio a Elías una palabra y le dijo, va a haber escasez. El agua va a escasear, va a haber una sequía. Por causa de la sequía no va a haber fruto, va a haber hambre, va a haber escasez. Así que prepárate. No, Dios se ocupó de Elías en aquel momento. Porque Dios para sus hijos siempre provee. Lo voy a volver a repetir. Porque Dios para sus hijos siempre provee. ¿Cuántos lo han experimentado? Yo no le estoy hablando algo que usted no haya experimentado. Yo no le estoy diciendo algo que yo no haya experimentado. Dios para sus hijos siempre provee. Y le dijo, vete al arroyo de Querib y vive allí. Allí habrá agua suficiente para que tú puedas estar allí un término de días. Y yo le he dado orden a los cuervos para que te lleven pan y te lleven carne y puedas beber del arroyo. Dile al que está a tu lado, siempre Dios tendrá un arroyo para ti. No importa que la necesidad toque tu puerta. No importa que los problemas te golpeen. No importa que las circunstancias que te rodean digan lo contrario. No importa que tú veas que todo lo que el Señor te ha dicho se ha tornado al revés. Dios siempre tendrá un arroyo dispuesto para ti. Y no solamente Dios tendrá un arroyo dispuesto para ti. Dios tendrá cuervos. Diga conmigo, Dios tendrá cuervos. Dios tendrá cuervos que te lleven pan. Dios tendrá cuervos que te lleven carne por la mañana y por la tarde. Porque Dios nunca dejará de proveerle a sus hijos. David lo dijo de esta manera. Yo fui niño y envejecí y nunca vi un justo desamparado ni su simiente que mendigue. ¿Cuántos pueden creer esto? ¿Cuántos pueden creer que cuando Dios nos da en abundancia? ¿Cuántos pueden creer que Dios nunca deja que nosotros pasemos necesidades? Dios está ahí. Diga conmigo, Dios está ahí. Y el tema de mi mensaje, para no pasarlo por alto, cuando Dios decide usarte y no te lo comunica. Porque es que Dios no tiene que decirte yo te quiero usar para usarte. Simplemente, ¿qué hace? Te usa. Ahora, hay dos tipos de personas a las cuales Dios quiere usar. Aquellas personas que Dios quiere usar, pero no se dejan usar por Dios. Y aquellas personas que Dios quiere usar, pero se dejan usar por Dios. Y quiera el Señor que hoy tú seas de las que te quieres dejar usar por Dios. Porque a veces nosotros queremos justificar ciertas cosas que no nos permiten ser usados por Dios, aun cuando Dios nos quiere usar. Pastor, deme un solo ejemplo de aquella persona que Dios quiere usar y no se deja usar y Dios no lo puede usar. El rey Saúl. ¿Me pediste uno solo? Gracias por pedirme uno solo. El rey Saúl. Dios lo quiso usar, pero él no se dejó usar. Él hizo lo que mejor creyó haber hecho. Y lamentablemente, su final fue un final fatal. ¿Cuántos saben que Dios siempre se preocupa por sus hijos?
¿Y cuántos saben que los padres que están aquí también se preocupan por sus hijos? Ay, no importa que ya peinen canas esos hijos. No importa que la barba le llegue al piso. No importa que ya esos hijos tengan trabajo y ganen más que uno. ¿Ah? Siempre uno está pendiente de esos hijos. Y el Señor Jesucristo dijo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará a nosotros sus hijos su Espíritu Santo? ¿Y qué significa darnos su Espíritu Santo sin medida? Dárnoslo todo. Porque nos da la tercera persona de la Trinidad. Dios siempre, diga conmigo, Dios siempre se preocupa por sus hijos. Él sabe por dónde tú estás pasando. Él sabe por dónde estás atravesando. Él sabe lo que te está causando dolor. Él sabe lo que te está causando preocupación. Él sabe lo que no te está dejando dormir. Él sabe lo que te está causando angustia. Él sabe lo que te toma tu corazón y te lo aprieta. Él sabe lo que te hace gemir. Él conoce todas aquellas cosas que tú estás experimentando. Él sabe lo que estás viviendo. A veces nosotros llegamos a la conclusión de que nadie sabe por dónde yo estoy pasando. Pero yo quiero decirte, Él lo sabe. Él lo sabe. Y Él tiene cuidado de ti. Él se preocupa por ti. No importa que seamos nosotros desobedientes. Dije que la Biblia, aunque tiene historia, no es un libro de historia, pero reseña la historia de muchas personas buenas que siguieron a Dios, que cometieron errores y que Dios los levantó y siguió usándolos con poder y con gloria, que Dios los cuidó, los protegió, que Dios sabía y entendía la aflicción que ellos atravesaban, para que tú y yo hoy entendamos que Él conoce la aflicción por la cual tú y yo estamos atravesando. Y Él tiene su brazo extendido para ti. Por tanto, no digas que nadie es capaz de entender lo que tú sientes. Dios sabe lo que tú sientes. Tu Dios, mi Dios, conoce lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. El dolor que causa, aquello que más queremos, aquello que más amamos. Él lo conoce. Por tanto, hoy yo tengo noticias para ti. Él sí conoce. Y no solamente conoce, sino que Él tiene preparado un arroyo de agua para que te refresques, para que cobres ánimo. Él tiene preparado cuervos para que te lleven carne en la mañana y pan en la mañana, para que te lleven carne en la tarde y pan en la tarde, para que tú puedas entender que Él tiene cuidado de ti. Quiero decirte que aunque estés preocupado por tu casa, que aunque estés preocupado por la condición en que estás viviendo, por la condición en que están viviendo tus hijos, por la necesidad económica que estés atravesando, aunque estés viendo que en vez de que una palabra de promesa que Dios te ha dado, en vez de acercarte a la promesa, te estás alejando de la promesa, quiero decirte que aunque tarde esa promesa un poco, que la escribas, porque todo el que la lea correrá con ella, porque Dios a su tiempo obrará en ti, en tu casa, en tu familia. No pierdas el ánimo. Si algo tienes que perder, es el miedo. No pierdas la confianza en el Señor.
No pierdas la confianza en el Señor. Si algo tienes que perder, es el miedo. Porque el miedo te nubla todo lo que Dios quiere mostrarte. El miedo no te permite ver que Él está en control. Que el diablo ha querido por miles de años sacarlo de control y nunca ha podido sacarlo de control. Dios lo ha puesto por estrado de sus pies. Y Él quiere que tú entiendas que tú y yo descansamos en Él. Y si tú y yo estamos descansando en Él, Él ha puesto a nuestro adversario por estrado de tus pies. Por tanto, si algo tienes que perder, no es la fe. Si algo tienes que perder, no es la esperanza. Si algo tienes que perder, no es la confianza en el Señor. Si algo tienes que perder, es el temor y el miedo a que lo malo te alcance. ¿Sabes a quién alcanza el pecado? Al impío. Lo voy a volver a repetir. ¿Sabes a quién alcanza el pecado, la maldad? ¿Sabes a quién alcanza la tragedia? Al impío. Porque no habrá paz para el impío. Pero el justo, diga conmigo el justo. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantado en la casa de Jehová. ¿Cuántos justos hay aquí? Tienes que aprender a vivir como justo. Te lo voy a volver a repetir, tienes que aprender a vivir como justo. Y sabes, cuando tu arroyo se seque, porque puede ser que tu arroyo se seque. ¿A cuánto se le ha secado el arroyo? ¿A cuánto se le ha secado el arroyo? ¿Cuántos han echado de menos la visita de los cuervos con pan y carne? Los cuervos ya no han vuelto a tu casa. Ya no han llevado pan ni han llevado carne. El arroyo se te ha secado. Y no importa que el arroyo se te seque. No importa. Dile al que está a tu lado, no importa que el arroyo se seque. No importa que el arroyo se seque. Dios tendrá otra alternativa para ti. Porque Dios no pasa por alto la necesidad del justo. Y volvió la palabra de Dios a Elías. Diga conmigo, volvió la palabra de Dios a Elías. Como vuelve la palabra de Dios a tu vida en la mañana de hoy. Como Dios vuelve a hablarte a ti. Hoy tú puedes aceptar esta palabra como que viene de parte de Dios. O simplemente decir, esto es predicación humana. Hoy tú puedes abrir tu corazón y recibir esta palabra como palabra de Dios. O cerrar tu corazón y decir, esto es una historia más. Pero Dios le dijo a Elías, levántate. Y te dice a ti, levántate, porque tú no puedes estar postergado. Descansa si te urge, pero no nos podemos rendir. Levántate y vete ahora a Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón. Impresionante esto. Impresionante. ¿Por qué impresionante? Porque Jezabel era ¿de dónde? De Sidón. Jezabel era nativa de Sidón. La que estaba corrompiendo a Israel era de Sidón. Natural de Sidón. Y Dios le dice a Elías, vete ahora a Sidón. Es que Dios hace lo que Él quiere para darte a ti la seguridad que tú necesitas. Y si te tiene que meter entre los enemigos, entre aquellos que no son los que
traen paz y calma al pueblo, sino los que alborotan al pueblo, Dios te mete entre ellos para que no te encuentren, para que no te puedan dar alcance. Porque lo menos que se iba a imaginar Jezabel era que Elías iba a estar en Sidón. Lo menos que se podía imaginar Jezabel. Porque lo buscaron, mandaron profetas a buscarlos, mandaron gente de la corte a buscarlo, ¿y qué pasó? No lo encontraron, dijeron, la tierra se lo tragó. Y es impresionante, interesante que Dios le dice, vete a Sarepta de Sidón, porque ya yo acordé allí. Y aquí está el asunto, que Dios acuerda cosas y no lo revela. Porque Dios no le dijo a aquella mujer viuda que la iba a usar para que le diera a Elías el sustento por todo el tiempo que faltaba para que la sequía durara. Y lo vamos a probar. Porque cuando Elías sale del arroyo de Querib, camina un largo periodo de días hasta llegar a Sarepta de Sidón. Dice que allí encuentra ¿qué? Una mujer viuda. Y a veces, lógicamente, nosotros tenemos que pensar que si Dios hace provisión para nosotros y nos dice, vete a tal lugar, y en tal lugar ya yo he hecho provisión para ti, tú no te vas a imaginar nunca que tú vas a llegar a una casa pobre, que tú vas a llegar a una casa donde hay extrema necesidad, donde hay una experiencia paupérrima. Es una palabra de domingo, no es una mala palabra, significa pobreza extrema. Anótela para que usted se eduque también en el lenguaje. Tenía pobreza extrema. Nunca te vas a imaginar que Dios te va a mandar a una casa de pobreza extrema para que te sustente. Tú cuando llegas a la ciudad, tú empiezas a buscar el de cuello blanco. Empiezas a buscar el de manga larga. Empiezas a buscar aquel que tiene corbata, chaqueta, aquel que tiene un buen carro. Y empiezas a equivocarte como el profeta Samuel empezó a equivocarse cuando empezó a pasar los hijos de ¿quién? De Isaí. Y dijo, este tipo tiene pelo rubio, ojos azules, la dentadura está bien puesta, está fuerte, tiene buena pinta. Y ya iba ¿qué? A derramar el cuerno de aceite. Dios le dice, no lo hagas, que ese no es. Empieza a mirar lo que está dentro como yo miro lo que está dentro. Deja de estar mirando lo de afuera. Aquí hay una enseñanza poderosa. Porque la iglesia de hoy sigue mirando lo de afuera. Ustedes miran lo de afuera del que está aquí parado. La iglesia que me mira a través de estos medios sociales, miran en sus congregaciones lo que está por fuera del que está parado. Y ya Dios te ha dicho 1000 veces que no mires lo que está por fuera, porque Él no mira lo que está por fuera. Él mira lo que está por dentro. Y cuando Elías llegó, él reconoció que aquella viuda que recogía leña era la que Dios había escogido. Ahora la viuda no sabía que había sido escogida. Y tal vez tú has sido escogido para bendecir y no lo sabes y te estás resistiendo a bendecir. Porque Dios no tiene que decirte que tú eres instrumento de bendición para otra persona para Él querer que tú seas el instrumento de bendición para otra persona. Él se lo reserva. Él no tiene que decírtelo. Simplemente Él te bendice para que tú bendigas. Diga conmigo, Él me bendice para que yo bendiga. Y entonces la llama y le dice, mujer, dame agua en un vaso. Y ella va a darle agua, porque lo menos que hay en la casa de un pobre es que agua. Aunque ya no es como antes. Antes usted iba para una tienda seco de sed
y pedía un vaso de agua y se la regalaban. Hoy usted pide agua en una tienda y le dicen, no tengo, la tengo embotellada, vale a peso. ¿Sí o no? Como han cambiado las cosas, pero no para bien. Pero aquella mujer se fue a buscar ¿qué? El agua. Pero en el camino Elías le dice, ¡hey! Te ruego que con el agua me traigas también un bocado de pan. Elías no estaba abusando de la confianza de aquella mujer, ni tampoco se estaba aprovechando de las circunstancias de aquella mujer que aquella mujer estaba viviendo. Elías estaba confiando en una palabra que Dios le había dado. Elías sabía que aquella mujer era la mujer de provisión para su vida. Y yo no sé si tú estás entendiendo que tú eres el hombre y la mujer de Dios para la provisión de esta casa. Yo no sé si tú te estás enterando que hace tiempo Dios está tocando tu corazón para que tu corazón se abra y tú recibas la palabra de Dios, para que tú puedas entender que Él te ha dado la capacidad para que tú seas la provisión de esta casa. Pero esta mujer, como no conocía a Dios, podríamos decir que esta mujer estaba recién convertida, estaba dando sus primeros pasos de fe. Se vira donde el profeta y le dice, vive tu Dios. ¿Qué le dijo? Tu Dios, no el mío. Porque ¿qué era Jezabel? ¿Ah? Una pagana. ¿De dónde venía Jezabel? De Sidón. ¿Y qué dioses se adoraban en Sidón? Baal, Acera, Astaré. Jehová no era Dios de los sidonios. Te lo voy a volver a repetir. Jehová no era Dios de los sidonios. Y aquella mujer le dijo en propiedad, vive Jehová tu Dios, que lo que tengo es un poquito de ¿qué? De harina y un chispito de aceite. El síndrome del no tengo de la iglesia de hoy. El síndrome del no tengo de la iglesia de hoy. No diezmo porque no me da. Lo que me gano no es suficiente. Lo que tengo, lo tengo para mi hijo y para mí. Lo tengo para cubrir mis necesidades. Ese es el síndrome de la persona que no conoce a Dios como su Dios. Lo voy a volver a repetir. Ese es el síndrome de la persona que no conoce a Dios como su Dios. Y Elías, sabiendo la palabra que Dios le había hablado, como hoy yo conozco y sé la palabra que Dios ya ha dicho para esta casa, le dijo, dame a mí primero, y no faltará la harina en la vasija y el aceite en el frasco. Vete, haz como dijiste que ibas a hacer, pero dame a mí primero. O sea, no dijo dale a Dios primero. No dijo dale a Dios primero, dijo dame a mí primero. Porque es que dándole al varón de Dios, y quiero hacer un paréntesis para que usted no me malentienda, no es que usted me tiene que dar a mí. Es que usted tiene que darle a la casa de Dios. Es que usted tiene que traer los diezmos al alfolí, las ofrendas al alfolí. Usted no puede permitir que la casa del Señor carezca necesidades. Y para que haya abundancia hay que darle a Dios primero. Es la enseñanza que aquí nos trae esta palabra. Cuando esta viuda le dio a Elías primero, no cesó la harina y el aceite hasta que volvió a llover. Ahora fíjese la expresión que esta mujer usa, porque es que a veces nosotros buscamos alternativas a situaciones desesperantes y tenemos que entender que hay situaciones que son desesperantes y a veces buscamos alternativas y no encontramos la alternativa
Y esta mujer dijo, lo único que tenemos es un poco de harina y un poco de aceite. Voy a hacer una pequeña torta, voy a darle primero a mi hijo y si sobra voy a comer yo. En otras palabras, para ti no hay. Para buen entendedor, con pocas palabras basta. Y después le dijo, y después que comamos la pequeña torta que puedo hacer, vamos a morirnos. Vamos a esperar la muerte. Y hay mucha gente que ve la muerte como una alternativa. Están desesperados. El enemigo los golpea. El enemigo hace que pierdan la fe, que pierdan la esperanza. Usted no ha visto cómo ha subido la incidencia de suicidios. No es una alternativa, la muerte no es una alternativa. La alternativa es confiar en Dios. La alternativa es esperar en Dios. Y las cosas desesperantes nos llevan a que nosotros tomemos alternativas incorrectas. Y asimismo en la mañana de hoy, Dios te dice que no solamente tú tienes que darle a Dios primero del fruto que tú recibes, sino que debes de darle o tienes que darle primero tu vida, tu dedicación, tu devoción. Te tienes que preguntar cuál responsable tú eres manteniendo una vida devocional con el Señor. Te tienes que preguntar cuánto tiempo tú pasas orando al Señor, quebrantando toda fuerza del enemigo que viene contra tu casa y contra tu familia. Estás viendo cómo el enemigo quiere destruir tu casa. Estás viendo cómo el enemigo viene por un camino. Y quieres que el Señor haga una obra. Pero ¿cómo lo estás esperando? Que surja milagrosamente. Hay cosas que van a surgir milagrosamente. Pero hay cosas que van a surgir milagrosamente que dependerán de un acto de fe. Y esta mujer tomó la decisión de hacer un acto de fe. Coció la torta, pero no le dio a su hijo, ni comió ella. Comió la torta y le dio primeramente al varón de Dios. Y al que a Dios le da, a Dios le presta. Dios cuando te pide, no es porque Él necesita. Cuando Dios te pide es porque tú necesitas que Él te dé. Y si la excusa que Dios tiene para darte es pedirte, Dios te va a pedir. Aquella samaritana que estaba junto al pozo de Jacob. El Señor le dice, mujer, dame de beber. Aquella mujer no entendió que Cristo no tenía necesidad de beber, que quien tenía la necesidad de beber era ella. Y Cristo le pidió no porque Él tuviera la necesidad, porque eres el dueño de ¿qué? De todo. Cuando Cristo nos pide, no nos pide porque Él esté necesitado. Él nos pide porque tú y yo somos los que estamos necesitados. Él le dijo, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua que salta para vida eterna. El problema es que nos ponemos a claudicar. El problema es que nos ponemos a luchar con Dios, a preguntarle al Señor como la mujer hizo. Pero ven acá, ¿cómo que tú tienes un agua? Yo no te veo con balde, yo no te veo con una cuerda. El pozo está bien hondo por si tú no lo sabes. Quien trae la cuerda y quien trae el balde soy yo. Tú no tienes con qué sacarla. ¿De dónde me vas a dar esa agua? Y comenzamos nosotros a pelear con Dios y comenzamos nosotros a argumentar en vez de creerle a Dios. Jesús le dijo, el que bebe del pozo, de la agua de ese pozo, va a volver a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré, diga conmigo, esa agua es mejor. No tendrá sed jamás, sino que de su interior brotarán ríos de agua de vida. Esto es palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que comprenderlo.
Tú y yo tenemos que entenderlo. A veces nosotros queremos o esperamos que alguien adinerado sea el que bendiga a la iglesia. Pero Dios no necesariamente quiere que alguien adinerado bendiga a la iglesia. Gloria a Dios por el que tiene dinero y bendice la iglesia. Pero Dios te quiere usar a ti para que tú bendigas la iglesia. ¿Por qué no te dejas usar? ¿Por qué no le permites a Dios convertirte en un instrumento de bendición para su casa? ¿Por qué no entiendes que cuando Dios te pide es porque Él tiene mucho más que darte? Nunca Dios te ha pedido si primeramente no te ha dado. Porque todo lo que tú tienes te lo ha dado el Señor. Todo lo que tú tienes. Y sin darle te ha dado. Imagínate si empiezas a darle a Él. Sin sembrar estás cosechando. Imagínate si empiezas a sembrar. Porque el asunto, como yo decía el domingo pasado, es que cuando llueve, llueve sobre justos e injustos. Y cuando sale el sol, sale sobre buenos y malos. Cuando un avión se cae y muere toda la tripulación, ahí no mueren solamente los malos. Ahí mueren también los buenos. O sea que en su misericordia, Dios permite que el que no siembra también coseche algo. Porque Dios es un Dios ¿de qué? De amor. Y es un Dios de misericordia. Y desde el principio, Dios dijo que la tierra iba a producir, aunque se iba a resistir en momentos dados. Pero tú y yo hemos recibido de Dios todo lo que tenemos. Job dijo, el hombre que era millonario, porque la Biblia lo presenta como un hombre millonario. Desnudo vine del vientre de mi madre, en otras palabras, sin nada. Y desnudo cuando muera regreso, sin nada. Nadie se va a llevar una faja de billetes cuando se muera. Si tú no tienes un testamento, se van a pelear por lo que dejaste. Y te voy a decir, nosotros conocemos, ustedes los conocen, hermanos que se han matado, porque esta es la línea del solar que mi papá me dejó. No lo dejó escrito, pero me dijo y como yo te quité los puntos y los cogí, me mataste. Hermanos, hijos. Así que deje un testamento hecho. Hágalo ya. No espere morirse porque los muertos no hablan. Y es importante que tú entiendas que cuando tú te vayas no te vas a llevar nada de lo que has recibido. Lo único que te va a seguir, dice Juan el evangelista, el apóstol, desterrado en la isla de Patmos, es: bienaventurados los que de hoy en adelante mueren en el Señor, porque le seguirán sus obras, sean buenas o malas. Eso es lo único que nos vamos a llevar. Lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho. Y Dios bendijo a esta mujer. Dios tuvo resuelto el problema de Elías con una mujer incapaz, lógicamente, de resolverle el problema. Y aquella mujer le resolvió el problema a Elías. Y por consiguiente, Elías le resolvió el problema a aquella mujer. Si aquella mujer se resiste y le dice: no, papá, yo no reconozco a ningún Dios que no sea Baal, Acera o Astaré. Si Dios te dijo que era yo, pues tu Dios se equivocó, porque a mí no me lo dijo. Y tenía razón. Dios no se lo dijo a ella. Como Dios a ti no te ha dicho muchas cosas de las que tú debes de hacer, pero te sientes impulsado a hacerlas, y después te das cuenta que Dios fue el que te movió a hacerla, porque entonces es que Él te abre el escenario, te muestra que tú fuiste usado para cubrir esa necesidad o para hacer lo que tenías que hacer. Que hoy los ojos de tu entendimiento sean abiertos.
que tu corazón hoy reciba esta palabra de Dios y entiendas que Dios siempre tiene resuelto el atender el problema que tú tienes, no importa el nombre que tenga, que sea económico, que sea matrimonial, que sea de salud, que sea de los hijos. Tenemos que irnos más cerca de Dios. ¿Sabes lo que pasó con Saúl? Que ahorita le dije, el hombre que no se dejó usar por Dios. Que cuando Samuel llegó después de la muerte, de la batalla que Saúl peleó, donde recibió la orden de parte de Dios por la boca de Samuel, mata a todos los de Amalek, todos los animales, quémalo todo, decláralo todo anatema, maldito, mata a hombres y a mujeres, a niños y aún a los de pecho, a los que maman, no dejes nada vivo. ¿Y qué hizo Saúl? Se trajo lo mejor de los animales y le perdonó la vida al rey de Amalek. Y cuando llegó Samuel, le dijo, ¿qué hiciste? Y él le dijo, lo que Jehová me mandó a hacer. Y él le dijo, ¿y qué son esos balidos de oveja y esos mugidos de vaca que yo estoy escuchando? Ah, el pueblo escogió lo mejor del ganado para sacrificarlos. ¿A quién? ¿A quién? Usó la misma expresión que aquella pagana. Para sacrificarlos a Jehová, tu Dios. Cuando Jehová no es tu Dios y es el Dios del pastor, cuando tú no has conocido a Dios como tu Dios y has conocido a Dios como el Dios del pastor, no vas a ver cosas grandes en tu vida. Pero cuando tú te rindes como esta mujer de Sarepta, que se rindió al Dios de Elías, conoció el poder del Dios de Elías. Y cuando tú te rindes al Dios del pastor y comienzas a ser el Dios del pastor, tu Dios, vas a ver cosas grandes en tu vida. Te vas a maravillar de lo que Dios hace, porque no puedes seguir viviendo de la experiencia que otros te cuentan del Dios que ellos sirven. Tienes que decidirte a vivir de una experiencia propia del Dios que tú has conocido. Porque cuando tú conoces a Dios y lo llamas como mi Dios y le sirves a Dios como tu Dios, cuando tú caes, cuando tú le ofendes, cuando tú pecas, cuando el enemigo te golpea y te deja herido y maltrecho en el camino, tú puedes ir con confianza a tu Dios y abrirle tu corazón a tu Dios y contarle a tu Dios cómo te sientes y decirle a tu Dios los errores que has cometido y hablar con tu Dios lo que tú sientes, dónde fallaste, dónde fracasaste, porque ya ese no es el Dios del pastor, porque ya ese no es el Dios de los líderes, ya ese es tu Dios. No es como la primera experiencia de esta mujer que no se le pone nombre. De hecho, cuando Cristo hace referencia a esta mujer para poner en claro a los escribas y fariseos, le dice, había muchas viudas en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a aquella viuda en Sarepta de Sidón, aquella extranjera, aquella del pueblo pagano. Aquella mujer pasó de llamar a Jehová el Dios de Elías para luego llamarlo mi Dios. ¿Y sabes qué? Muchas veces lo que confesamos con nuestra boca es lo que nosotros vamos a ver. Y aquella mujer dijo, cuando comamos del pan, de la torta que voy a hacer,
mi hijo y yo vamos a esperar la muerte. ¿Y qué pasó con el muchacho? Dice esta escritura que el muchacho se murió. Pero qué bueno, cuando ya pasamos de la experiencia de ver a Dios como el Dios de otro y comenzamos a ver a Dios como mi Dios y orar por mi hijo como mi Dios y hablarle a Dios por mi familia como mi Dios y hablarle a Dios de mi matrimonio como mi Dios y hablarle a Dios de mi enfermedad como mi Dios. Ella vio a Dios, a su Dios, devolviéndole a su hijo después de la muerte. O sea que no solamente le dio harina y le dio aceite, sino que le hizo el milagro más grande que tú y yo podamos recibir. Porque los que han perdido hijos aquí saben lo duro que es, lo difícil que es, lo triste que es desprenderse de un hijo. Porque no es lógico, no es normal que los padres entierren sus hijos. Y qué maravilloso para aquella mujer recibir su hijo de vuelta. Cuando le damos a Dios primero. Y cuando conocemos a Dios no como el Dios de otros, sino como mi Dios, estamos preparados para recibir mejores milagros. Porque en el pacto que estamos ahora es un pacto que está fundado sobre mejores promesas. Yo te invito a que tú te muevas y empieces a mirar a Dios no como el Dios de otro, sino que empieces a mirar a Dios como tu Dios. Porque cuando miramos a Dios como nuestro Dios, nada de lo que tenemos nos pertenece, ni aún nuestra vida. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y créeme, aunque Él no nos devuelva nada, porque es que tampoco nosotros tenemos que estar canjeando, negociando con Dios. Te voy a dar para que me den más. Lo que le dejas al Señor esperando que Él te lo dé más, lo vas a perder. Yo no soy de esos pastores que te dicen, dale más al Señor para que el Señor te dé más. No, dale más al Señor porque tú entiendas que Él es merecedor de lo que le vas a dar. Dale al Señor lo que le pertenece al Señor porque tú entiendas que Él es Dios, tu Dios, y de seguro Él no va a faltar a su promesa. Te lo garantizo. Cuando le des a Dios esperando que Él te dé multiplicado lo que tú has dado, estás perdiendo. De hecho, cuando el Señor Jesús habló con aquel joven rico, los discípulos le dijeron, nosotros ya lo dimos todo, lo hemos dejado todo por ti. El Señor le dijo, ustedes no han dejado absolutamente nada que no se le haya devuelto multiplicado. O sea, que lo que tú has dado y lo que todavía no has dado, ya Él lo dejó en un testamento para que se te devuelva multiplicado. No tenemos que negociar con Él. Lo que tenemos es que obedecerle. Lo que tenemos es que entender que Él es Dios, mi Dios, y que le tengo que dar porque Él es Dios, porque Él se lo merece. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Adóralo.